¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Estáis escuchando La Séptima Puerta. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com, sustituyendo las T's por un 7. Comenzamos La Séptima Puerta, un espacio dirigido y presentado por Laila Kanji. Muy buenas noches a todos, bienvenidos otra semana más a La Séptima Puerta. Hoy tenemos el placer de tener esta noche con nosotros a Óscar Ortega, astrólogo que estuvo hace muy poquito con nosotros hablando de astrología y relaciones. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Laila. Aquí estamos otra vez, encantado de saludar otra vez a todos tus oyentes. Bueno, yo creo que el placer primero mío y segundo de todas las personas que nos escuchan, que les va a encantar, porque creo que la astrología es un tema que a quién no le gusta, ¿no? A quién no le gusta saber su futuro y leer el horóscopo en el periódico. Exactamente. Bueno, Óscar, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poquito tu trayectoria, porque no solamente te dedicas a la astrología, eres profesor también y llevas muchísimos años en este mundo de la astrología. Sí, la verdad es que ahora he cumplido 40 años de astrólogo. Es decir, yo empecé con 18 años, ahora tengo 58. No es que haya estado dedicado 100% durante los 40 años, pero sí que ha estado presente constantemente en mi vida y bueno, pues he ido variando la forma de hacer las cartas astrales, siempre he ido aprendiendo, he ido descubriendo cosas nuevas.
simplificando. Casi siempre lo que vas es simplificando. Nos complicamos la vida y lo que tenemos que aprender es eso, a simplificarlo. Bueno, pues las personas que estén ahí escuchando, vamos a abrir hoy el programa, si te parece, Óscar, con, digamos, algo que tiene que ver con el programa de la semana pasada, que es el destino, y es una pregunta que todos nos hacemos a la hora de leer el horóscopo. Digamos que sería la astrología predictiva, ¿cierto? Correcto, esa es la más conocida para el que no sabe así mucho sobre el tema. Es pues el horóscopo del periódico, el horóscopo que hacen en algunas revistas, que ya es un poco más profesional, que viene a ser mensual y cosas así, que tiene que ver con el futuro, con acontecimientos futuros, es decir, como si fuera una mancia, es decir, de adivinación. Y bueno, pues claro, si los acontecimientos futuros los podemos ver hoy, pues claro, entramos en el destino. ¿Existe el destino? Una buena pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Qué nos puedes decir como astrólogo acerca del destino? Yo, la verdad, por mi forma de trabajar personal, no me gusta mucho el tema de los hechos concretos. Es decir, yo prefiero hablar sobre corrientes, entonces, en el futuro, pues el tema de los hijos, del padre, del hogar, más que ir a hechos y acontecimientos concretos. Pero si te digo la verdad, sí he hecho en algún momento de mi vida y he conocido a personas que lo hacen y la verdad es que te pueden decir hasta lo que vas a hacer a las 6 de la tarde de hoy, si profundizas en la carta. ¿Y tú lo has hecho en este caso? No, yo no. No, porque a mí el futuro no me gusta, pierdes la sorpresa. Es verdad que hay mucha gente que no le gusta saber el futuro. Yo personalmente, lo que es generalizado, ¿no? Como estos horóscopos que leemos en el periódico, que es un poco general, bueno, sí, pero saber exactamente lo que te va a pasar ya te estás predisponiendo, ¿no? A lo que te están diciendo. Es cierto, sí. Por eso los horóscopos así que se hacen más profesionales, de tipo predicción anual o mensual, suelen acertar más porque lo que hablan es de posibilidades, que es lo que realmente es la predicción. Esto es más probable que te pase que esto otro. Todo es probabilidad hoy en día en la ciencia. Óscar, ¿qué validez tienen los horóscopos que leemos en el periódico? Cero. Tiene la validez de la coincidencia de que tú un día pues tienes la intuición y dices, ay, voy a mirar mi horóscopo hoy, por ejemplo, ¿no? Y casualmente pues lo miras a las 7 de la tarde y algo que te ha pasado resulta que viene en el periódico. Entonces dices, caramba. Pero ahí es más la intuición de la persona que lo lee que el hecho de escribirlo. Es imposible predecir cómo va a ser el mismo día para uno de cada 12 personas. Eso es un poco la comercialización de la propia ciencia astrológica, que bueno, igual que los horóscopos, o sea, los periódicos hablan de deportes y de cultura, televisión, pues también te ponen eso como un entretenimiento más, digamos. Pues, Óscar, ahora vamos a dar un adelanto de una noticia de algo nuevo que va a estar en el programa de La Séptima Puerta, pero antes de que lo anunciemos, te voy a preguntar cómo se puede pronosticar el futuro. El futuro se puede pronosticar, de hecho, lo pronosticamos todos, si queremos. Por ejemplo, ahora es de noche y yo pronostico que en una serie de horas va a salir el sol. Entonces, igual que conocemos el ciclo del sol y la luna que da los días y las noches, o el ciclo del verano, que tú puedes pronosticar, bueno, pues yo creo que dentro de un par de meses o 3 va a hacer frío. Estoy pronosticando el tiempo. Pero claro, es que ese ciclo de los movimientos de la Tierra y la luna, pues lo conocemos todos. Pero que existan también ciclos en los movimientos de los planetas es lo que las personas conocen menos, y esos mismos ciclos, igual que estudiando la posición de la Tierra con respecto al Sol, sabemos si nos acercamos al verano o al invierno, pues estudiando la posición de los planetas que se van moviendo, pues se puede saber qué áreas de la vida o qué áreas, como veremos hoy en el programa, qué áreas de, por ejemplo, un país, una ciudad se puede ver más afectada porque ese movimiento cíclico, no del Sol, o sea, de la Tierra y de la Luna, sino de los otros planetas, evidentemente está provocando pues un verano, entre comillas, o un invierno en un determinado tema o asunto para una persona o para un país. Bueno, Óscar, pues si te parece, vamos a dar el notición, porque para mí de verdad que es un placer. Es una cosa que llevamos tiempo planeando, pero ha llegado la hora de hacerlo y de contárselo a todos los oyentes que están ahí detrás, porque estoy seguro que les va a encantar. ¿Quieres conocerlo todo acerca de tu horóscopo? A partir de ahora, en La Séptima Puerta, nueva sección. Predicción mensual del horóscopo con Óscar Ortega.
a final de mes en La Séptima Puerta. Pues sí, vamos a hablar de cada signo y de las líneas generales para el mes. Evidentemente, cada mes hablaremos más intensamente de unos signos que de otros, porque a lo mejor están más afectados. Por ejemplo, ahora es un momento especialmente significativo para Aries, Libra y Capricornio, de rebote de Cáncer, pero sobre todo para las personas del final del signo. Es decir, las personas que han nacido los últimos días, pues de Aries o de Libra, o de Cáncer o de Capricornio. Por ejemplo, exactamente, por ejemplo, yo. Libra, sí, soy Libra. Bueno, Hay ¿y tú? mucho movimiento, sí. Tú eres Géminis. Yo soy Géminis. Sí, todavía me acuerdo del programa que hicimos que empezaste diciendo que los Géminis teníais mucha vida, ¿no? Doble vida. Sí, bueno, el Géminis, el problema es que la cuestión es que es un signo muy adaptable, es mutable y por tanto se adapta, representa siempre los finales de cada estación. Los inicios de la estación son los signos cardinales, es de Aries entra rompiendo el invierno para hacer la primavera, Cáncer entra rompiendo la primavera para hacer el verano, por eso lo del acopio del Cáncer, que suele tener siempre una alacena con azúcar, aceite, conservas. Libra es un poco la ruptura del verano para decirnos, señores, viene el otoño y por eso la relación, la pareja y demás. Y por último, Capricornio es el que rompe el otoño y abre el invierno. Los fijos están en medio, son los que realmente disfrutan de la verdad de la propia estación, que serían pues Tauro de la estación de la primavera. Por eso Tauro le gusta comer, le gustan los placeres, le gusta disfrutar de las cosas terrenales. Leo es el rey del verano, digamos, y por eso es un poco el rey de la astrología, es el que rige el sol. Escorpio es el rey del otoño, que ya se oculta y demás por el tema de que el otoño nos va acercando al invierno, viene el frío. Y Acuario es el signo que está dentro del invierno y por eso es el que conecta con el cosmos y tal, porque uno es cuando está en casa y demás. Y los mutables son los que, como yo, Géminis, que bueno, pues estamos al final de cada estación. Géminis está al final de la estación, sabe que se está acabando, sabe que vienen cambios, viene el verano. Virgo está en el verano, pero sabe que se está acabando, que viene el otoño. Sagitario está en el otoño, pero sabe que se está acabando, que llega el invierno. Y Piscis, como final del invierno, pues eso, es un signo de invierno, pero sabe que se acaba y que va a renacer la primavera. Bueno, pues como veis aquí, Óscar es un experto que además ha estado, no sé si has presentado y dirigido más de 250 programas de televisión. Sí, en diferentes etapas de mi vida, sí, más de 250. Yo creo que incluso pueden ser 350, porque claro, cada temporada eran 52, lo hacía toda la semana. Y la verdad que estoy muy contento de esa época, porque había mucha gente, era una televisión local, y entonces había mucha gente que por la calle me felicitaba, decía que no creía en la astrología, pero me habían llamado y las cosas que le había dicho sobre su carta, que cómo era posible. Entonces la verdad que está muy bien, me gusta. Por eso la noticia me gusta, porque me pone a trabajar, me obliga a repasarlo en serio, las posiciones durante el mes, y me gusta porque sé que también a las personas pues les gusta, y más que la propia curiosidad de decir, hay que ver, Óscar ha acertado, pues es el hecho de decir, bueno, pues controla este área de la vida y cuando veas que pasan acontecimientos durante el mes, pues digas, menos mal que lo tenía previsto. Sí, yo creo, además, yo soy una apasionada de los horóscopos, ya lo sabes, y creo que es una sección que a la gente le va a encantar. Y además que no solamente es el tiempo que tú le has dedicado y cómo te has dedicado a ello, sino que además se te da bien y te apasiona, que eso es súper importante. Sí, sí, la verdad es que la astrología es fascinante. Hay papas que eran astrólogos, hacían sus propias cartas astrales, Galileo, Newton, Kepler, todos eran astrólogos. San Agustín era astrólogo, los grandes viajeros, Magallanes, el gran capitán, tenían su astrólogo en el barco. Es decir, estamos hablando de algo que tiene 5.000 años de antigüedad. Pues hoy mejor que nunca para adentrarnos más profundamente en este apasionante mundo, hoy de la astrología, como suelo decir yo, del misterio. Y vamos a hablar en general, bueno, de muchísimas cosas, entre ellas de la astrología mundial, psicológica, médica, espiritual y algunas otras. Si quieres, empezamos un poquito a hablar de la astrología mundial. Vale, perfecto. Además es que es una astrología que
que he estudiado en diferentes facetas de mi vida. He acertado cosas que había predicho porque realmente funciona. Es decir, es como estudiar lo que hemos dicho antes de la primavera, el verano que va a llegar. Y la verdad es que es sorprendente. La astrología mundial, ha habido mucha gente que se ha dedicado a ella a lo largo de la historia. Y es un poco, no se nos olvide, los inicios de la astrología. Los verdaderos inicios de la astrología era para los reyes y se utilizaba para decidir pues el momento de la coronación o el momento de la batalla o para elegir determinados días en concreto. Entonces era realmente una astrología mundial, no era la carta astral de las propias personas. Eso viene un poco de tiempo después, sí. O sea que hablamos de que los países también tienen una carta astral, ¿no? Efectivamente, y las ciudades. Se trata de el día concreto en el cual el país se oficializa, es decir, como si naciera. Y, por ejemplo, en España es muy curioso, cuando yo predije lo del 15M, resulta que la carta que utilicé para verle esa posición tan potente en la Casa 6 era la carta de 1978, del 6 de diciembre, de cuando se aprobó la Constitución nueva después de Franco, y fue a la 1 de la tarde. Entonces utilicé esa carta, como si la Nueva España hubiera nacido el 6 de diciembre de 1978 a la 1 de la tarde, que curiosamente sigue siendo Sagitario. Es decir, que las cartas anteriores siempre han sido un país de Sagitario. Realmente los españoles somos muy sagitarianos, somos independientes, individualistas, sí. Qué curioso. Cuéntanos algunas curiosidades acerca de la astrología mundial, cómo funciona, qué predicciones se pueden hacer. Pues, por ejemplo, una que me llamó mucho la atención fue la carta astral de Caracas, la ciudad de Caracas, en Venezuela, que era una carta especialmente complicada, especialmente dura y difícil. Y claro, estuve estudiando la historia de Caracas y había tenido de todo: terremotos, batallas, revoluciones, es decir, mucha sangre, mucha violencia y mucho dolor. Es curioso porque, claro, con eso mismo puedes hacer, por ejemplo, Estados Unidos, aunque se le considera tradicionalmente Géminis, en la astrología realmente es Cáncer, porque es el 4 de julio, pero claro, el día que los astrólogos eligieron la fecha, porque el momento de la declaración de independencia de Estados Unidos lo eligieron a los astrólogos, y por eso le dieron esa larga vida al país, que pasó de ser un agrupamiento de colonias a ser la primera potencia mundial durante, ¿cuánto llevamos? 60, 80 años, ¿no? Entonces, estudiando la astrología mundial, se pueden predecir cosas muy curiosas, como por ejemplo lo del tema de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética. Pues cuéntanos, ya que estás, porque es muy interesante. Cuéntanos acerca de esto, de la Unión Soviética. La desaparición de la Unión Soviética, hay uno de los más grandes astrólogos de esta astrología judiciaria o mundial, que era André Barbol, un francés. Este hombre se dio cuenta de que cada vez que Saturno y Neptuno estaban juntos en el cielo, lo que se llama una conjunción, como Neptuno representa lo colectivo y Saturno es un poco quien pone las normas, pues entonces representaba el comunismo y el aparato comunista soviético, en cuanto a que no son seres individuales, que sería Urano y Estados Unidos, sino como hormigas que forman una gran masa que es la que mueve las cosas. Bien, la conjunción de Saturno y Neptuno, la última que hubo en el siglo XIX, coincidió con la creación del Partido Comunista Ruso. 36 años después, 1917, sucede la Revolución Rusa, la Revolución soviética bolchevique y el inicio del comunismo. Bien, entonces André Barbol, el 1 de enero de 1953, justo 36 años después, publicó en una revista llamada Lyon Républicain que debido al hecho de que el Partido Comunista había nacido en el 1881, 36 años después, 1917, había tomado el poder, debemos pensar que en 1953 será fundamental para la Unión Soviética. El régimen soviético se encuentra en un fin de ciclo, al mismo tiempo que en una renovación de ciclo, y puede esperarse una reorganización interna, quizás un relevo de los políticos del Kremlin, bla, 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 bla. Bien, 2 meses después de publicar esto, el 5 de marzo murió Stalin. Y es el momento del gran cambio, cuando empieza a trabajar con el tercer mundo y a colonizar, es decir, brutal.
Y la siguiente conjunción de Saturno y de Neptuno era en 1989. Y bueno, todos sabemos que en 1989 la Unión Soviética desapareció. Entonces, él mismo en otra revista publicó, bueno, en la revista no, en un libro que tengo yo que se llama El pronóstico experimental en astrología, estamos hablando de 1981, 8 años antes de Gorbachov, escribe, bueno, pues lo que pasó y tal, pues con la fuerza de acertar lo que acerté con Stalin, se me concederá más crédito si tomo seriamente la próxima conjunción de Saturno y Neptuno de 1989 como el anuncio de un giro decisivo para el destino de la Unión Soviética y del comunismo mundial. Eso lo escribió 8 años antes, acertando de pleno la desaparición de la Unión Soviética. Este hombre es muy fuerte también. Increíble, ¿eh? Si quieres, y tenemos tiempo, te cuento una anécdota más muy interesante sobre André Barbol, que se dedicó a estudiar los ciclos también de Júpiter y de Plutón, Júpiter-Urano, y se dio cuenta que por el crecimiento que generan, que cuando se iban a volver a encontrar, como coincidían los tres, dijo que era muy probable que en los años 68-69 fuera la primera vez que el hombre pisara la Luna. Wow. ¿Vale? Entonces, en el año 1962, una de las máximas eminencias científicas de Francia, de las mayores autoridades de la astronáutica en Francia, profesor de física cósmica en el Colegio de Francia y miembro de la Academia de Ciencia francesa, Alexandre de Villiers, escribió en 1962: la vida en un medio confinado es muy realizable en un submarino de gran tonelaje, pero es inconcebible en una minúscula astronave. No es cuestión para el ser humano el poder poner pie sobre el suelo lunar. O sea, una de las grandes eminencias físicas 7 años antes escribió eso. Mientras que nuestro hombre, André Barbol, un año después, en el 63, dijo: parece que sobre todo cuando Júpiter encuentre a Urano y Plutón en una triple conjunción, entraremos verdadera y plenamente en la era de esta gran aventura cósmica. Y sabemos que estos encuentros astrales tendrán lugar en 1968 y 1969. ¿Para cuándo el primer desembarque humano sobre la Luna? Podemos estar seguros de que el alunizaje del primer terrícola tendrá lugar durante estos años decisivos de 1965 a 1969. Esto lo escribió 6 años antes y curiosamente el hombre pisó la Luna el 20 de julio de 1969, que fue exactamente el mismo día de la conjunción de Júpiter y Urano. Mira, tengo los pelos de punta. Estas cosas es que son increíbles. A mí la astrología mundial la verdad es que me encanta. Lo que pasa es que yo soy más de las personas, entonces la cojo, la dejo, la cojo, la dejo, pero es fascinante. Es cuando te das cuenta de cómo esos ciclos nos influyen como especie, más que como seres individuales, es fascinante. Y claro, todo esto está publicado. Lo que pasa es que el que quiera buscarlo, que lo busque, ¿no? Con decir que todo esto es una trola, pues aquí tenemos al señor eminente astrofísico metiendo la pata sobre la Luna, mientras un pobre astrólogo hasta da la fecha. Increíble y apasionante. Y, Óscar, ¿tú, no sé, te atreverías en algún momento, por ejemplo, a hacer la carta astral de España o...? Sí, lo he hecho alguna vez en aquel programa, por ejemplo, que dije antes de lo del 15M. Además es que no la suelo preparar, yo la miro y según lo que voy viendo, porque los astrólogos somos traductores, es como un texto y nosotros lo traducimos. Y recuerdo que me preguntó el presentador del programa y miré la carta y vi eso, la carta del Día de la Constitución, que había una aglomeración de planetas en la casa 6 y dije, pues, me dijo, ¿quién crees que va a ganar las elecciones? Digo, pues por lo que estoy viendo aquí creo que va a haber una movilización. Es decir, que la gente va a salir a decir no queremos esto y 4 meses y medio después fue cuando empezó el movimiento 15M. Es decir, me gusta, pero me pasa un poco lo mismo que con los terremotos. Estuve estudiando una época los terremotos porque se pueden predecir por la astrología. Hasta que en un programa de televisión coincidí con un sismólogo, que luego nos hicimos amigos allí y me dijo, es que aunque pudieras predecir el terremoto y el sitio y tal, y si te equivocas, ¿qué hacemos? Y si tenemos que mover a una ciudad entera y resulta que donde los llevas es donde sucede el terremoto. Y dije yo, pues en parte tienes razón, bastante. Es que eso tiene que ser complicado, porque ya no hablamos de que, por ejemplo, tengamos una intuición o una premonición nosotros, sino que estamos hablando de un estudio que se puede hacer y se puede llegar a acertar.
o estar muy cerca bueno, en este caso de un terremoto y no poder hacer nada, porque, claro, es lo que tú dices, ¿no? Lo que te decía este Ah, compañero. el secreto de la predicción de terremotos lo descubrieron hace 1000 años. Es un pequeño librito que se llama el Sejet Bahir, que lo escribió un escolar llamado Baramihira, que dice que la predicción de terremotos se puede hacer de 4 formas distintas. Una es por la astrología, otra es por las corrientes subterráneas de agua, otra es por unas extrañas nubes que salen del cielo y la cuarta es por el comportamiento de los animales. Entonces había un químico chino, ya jubilado, que se dedicó a estudiar unas nubes en el cielo, que tenía una página web. La comunidad sismológica no hizo ni caso, excepto los iraníes, porque predijo el terremoto de Bam con esas nubes. Y entonces, excepto para Irán, la Universidad de Teherán le hizo doctor honoris causa, porque demostró que efectivamente esas nubes podían predecir terremotos. Pues combinando eso con la carta astral, con el movimiento de aguas subterráneas, que ya los chinos en el terremoto, no me acuerdo exactamente de dónde fue en el año 72, se dieron cuenta de que había un extraño movimiento de aguas subterráneas previo, y teniendo animales, pues sí que puedes predecir dónde va a ser el terremoto y por lo menos que la gente se proteja, conozca las cosas elementales de pegarse a los muros para que el techo no caiga, y, en fin, ese tipo de cosas que la verdad es que estuve en una época muy, muy con eso hasta que, bueno, pues este hombre, el sismólogo, digamos que me paró un poco los pies. Pero es un tema en el cual se debería investigar más. Las nubes, la astrología y en el momento de que haya algo, porque yo he predicho ya 2 terremotos, uno muy gordo que hubo en Turquía con 60.000 muertos y otro no fue tan gordo, pero es que fue en Australia, donde no hay nunca terremoto, que fue en el año 89. Entonces, en el momento que la astrología coincida con las nubes, es el momento de llevar animales a la zona, animales especialmente sensibles, porque hay animales que se alteran más que otros con los terremotos, que lo presienten, vamos. Pues esto que estás contando, la verdad que a mí me deja sin palabras porque es una cosa súper interesante y es una cosa que, como tú dices, mucha gente desconoce y deberíamos de, por lo menos, ya que lo has comentado, por lo menos investigar un poquito más sobre todo los fenómenos que has dicho, ¿no? El tema de las nubes, buscarlo e informarnos un poquito más, porque es muy interesante, Óscar. Cierto. Yo estuve estudiando sitios concretos de terremotos, por ejemplo, la India, Perú, etcétera, y la carta astral del día de que habían tenido un terremoto especialmente gordo, encontré paralelismos por la posición de Marte y cosas así. Es decir, que es un campo abierto de investigación que no entiendo por qué no se investiga. Es decir, directamente tacharlo sin prestarle atención cuando tenemos a un señor que es doctor honoris causa porque predijo un terremoto, o yo que he predicho otros 2 terremotos, y son los únicos que he predicho porque no he hablado de más, fueron 2 en concreto nada más, y los 2 fueron, pues dices tú, hombre, que alguien investigue, que alguien más investigue. Yo me dedico más a la otra que vamos a hablar un poco después de la Sí. psicología. Pues bueno, Óscar, antes de que terminemos con este apartado de astrología mundial, ¿qué otras cosas se pueden predecir por medio de la astrología mundial? Con la astrología mundial puedes trabajar para comprobar la carta de ciudades, de villas, conecta un poco con la carta de parejas, de empezar negocios, etcétera. Es que como la carta astral, todo tiene una carta astral. El día que nacemos nosotros tenemos nuestra carta astral, pero el día que nace un negocio o un matrimonio o un país también tiene una carta astral. Entonces, estudiar todas esas cartas astrales, cada una, pues dándose cuenta de qué planetas son más importantes. Por ejemplo, una persona, pues la luna es fundamental, el sol, pero a lo mejor en un país te interesan más las posiciones de los lentos, de Júpiter, de Saturno y todo esto. Pues muy curioso, ¿eh? Muchas gracias, Óscar, porque bueno, seguro que los que están ahí detrás escuchando, que les mandamos un saludo a todos y las gracias por estar ahí cada semana, porque son lo más importante. Si es que muchas veces estas cosas te gusta escucharlas y dices qué curioso, y yo quiero eso, abrir un poco puertas y que la gente pues mire en internet y vea y diga, oye, pues a lo mejor esto me apetece estudiarlo un poco más, o que eso Sí, como bueno, todo, como dicen a mis alumnos, abre un libro, si en la página 1 ya no te gusta, ciérralo y coge otro, es así. está Mm. claro. Al que no le guste, pues no lo buscará y habrá muchísima gente que estará ya directamente en este mismo momento buscándolo en internet, seguro. Pues mira, el químico el nombre es Zhangao Zhou, es decir, Zhou. Eh, Ese es el apellido. Poniendo Zhou y Earthquake Clouds, es decir, nubes de terremoto en inglés, se habla de este hombre. Yo contacté con él porque como la comunidad iba contra él,
le escribí, estuvimos un tiempo escribiéndonos y tal, me decía que claro, que él tampoco creía mucho en la astrología, pero que no podía decirme nada porque él estaba igual, es decir, estaba perseguido o sin hacerle caso a la comunidad científica. Es muy interesante y creo que él era muy mayor. Yo, si está vivo todavía, no debe tener 90 años, una cosa así, porque esto fue hace ya bastantes años. Pero es una persona curiosa de seguir y de investigar en esa página que él tenía, por si alguien puede mirar fotos de satélite, entretenerse y decir, uy, pues mira, esta nube se parece a la del terremoto de Bam, por ejemplo. Sí, y además estaría bien que, bueno, este legado de este hombre quedara, que alguien siguiera este legado, ¿no? Que no se quedara ahí. Sí, lo triste es que, bueno, el trabajo más serio que se ha hecho se hizo en Italia sobre 4 años y lo que iban a desacreditar. Es decir, es de esos estudios que se hacen para demostrar que el otro no. Y entonces dijeron que, bueno, que a lo largo de 4 años había nubes de todos los colores sobre el cielo italiano. Entonces dices tú, evidentemente, pero es que localiza la nube esta concreta, que es la que está diciendo este hombre. Hay otro trabajo que creo que se ha hecho en Estados Unidos de 3 doctores también de así apellido chino, pero está todo muy reticente, ¿vale? Hablan del acierto del terremoto de Bam, pero la comunidad sigue sin aceptar que los terremotos se puedan predecir por nubes. Eso los sismólogos te dicen todos que no está demostrado y por tanto no entran. Como antes decían que los planetas no se pueden ver ni no están demostrados, así que no entramos en saber si existen o no. Ahora parece que sí existen, no solo que existen, sino que hay quintillones de planetas. Como siempre, en todo, muchas veces hasta que no respalda la ciencia es como si no tuviera validez. Y yo creo que no, que tiene validez y muchísima, incluso a veces muchísima más de lo que... Hay vida fuera de la ciencia. La ciencia, tristemente para la ciencia académica, el método científico, que es lo que tratan de aplicar a todo, no puede demostrarse a sí mismo. Es decir, que el origen del método científico que nos obligan a llevar a todos, resulta que es una creencia. Tenemos que creérnoslo porque no se puede demostrar. El método científico no puede demostrarse a sí mismo. Díselo eso a los científicos y ya que no te hablen más, que no te digan más tonterías. Bueno, para no seguir entrando en más detalles de este tema, vamos a pasar a la astrología psicológica. A ver, Óscar, cuéntanos qué es la astrología psicológica. La astrología psicológica es quizá la potencialidad de la astrología que la hace no solamente ya el carácter científico, sino su necesidad actual. Es decir, la astrología es la más antigua clasificación de tipos de personalidad de la historia de la humanidad. La psicología tiene diferentes, hay uno de los psicólogos da 5, otro da 8, otro da 9, es decir, se han ido configurando tipos psicológicos. Bien, eso hace 5.000 años que lo hace la astrología, dando 12 en concreto. Entonces, ¿qué es lo que hace la astrología psicológica? Tiene que ver un poco con el psicoanálisis de Freud, porque en una carta astral aparece tu padre, tu madre y aparece tu infancia, y por lo tanto es estudiar a través de esa psicología y esa vida y esas condiciones que se han dado, la figura pues freudiana de papá, mamá, etcétera, a través de ahí descubrir por qué tu propio carácter tiene unas determinadas características, tiene carencias en otro lado y dificultades en otro. Es a través de tu propia psicología. Entonces es hablar del tipo psicológico y hablar de tu propio carácter, lo que es una carta astral de una persona natal. Esa es la que he estado dedicándome mayor tiempo en mi vida y es la que ahora mismo es la corriente más importante de la astrología en todo el mundo. El Centro de Estudios Astrológicos de Londres, con Liz Green y Howard Sasporta, ambos son psicólogos, doctores y psicología, y han trabajado mucho el tema con Jung, los arquetipos y demás, y entonces digamos que es casi más psicología que astrología. Es como si te hiciera un psicoanálisis, pero sin hacértelo, simplemente con la propia carta astral, lo cual se gana y se ahorra un tiempo increíble. O sea que puede describir todo lo que es nuestra psicología una carta astral. Absolutamente toda. Puede describir por qué nos enfada una cosa, por qué estallamos, de qué forma reaccionamos ante unas cosas, por qué nos quedamos parados cuando queremos hablar o por qué no hacemos lo que queremos hacer. Todo, absolutamente todo, está marcado en una carta astral. Lo interesante, que será algo que
hablaremos un poco luego con lo del tema de la astrología espiritual, es que eso que ya está marcado, casi siempre lo que nos está es mostrando un poco pautas y por dónde nos pueden salir los problemas. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con Saturno y con los límites, en la carta tiene aspectos que le hacen a una persona pues que tiene dificultad para superar sus propios obstáculos o se los crea, pues por ejemplo se interrelaciona directamente ya con Hipócrates y la astrología médica y casi siempre son problemas en las articulaciones, rodillas, cosas que impiden la movilidad, a pesar de ser Marte. Entonces, todo esto, como cada uno de los planetas representa una parte de la personalidad, según la astrología psicológica, estamos compuestos de 5 partes. El yo, que sería el sol, las emociones, la mente lógica, las acciones y los deseos. Y a partir de ahí, que todo esto lo tenemos común a los animales, es cuando aparecen Júpiter y Saturno, que ya son Júpiter la expansión, ya no es tanto una característica de la personalidad, sino algo que ayuda a su crecimiento y expansión o desarrollo, y Saturno, que son los límites. Entonces, todas esas partes, aunque creamos que son el yo, no son el yo. Es decir, cuando, por ejemplo, alguien emocionalmente toma una decisión y tal, y piensa que realmente no es una decisión consensuada entre todas las partes ni del yo, es una decisión emocional, por ejemplo. Entonces, esto es lo que trabaja sobre todo la astrología psicológica, el descubrir cómo se relacionan las distintas partes que hay dentro de nosotros. Y eso, por ejemplo, pues muchos de nuestros oyentes y de nuestras oyentes sabrán cómo puede sucederte que, por ejemplo, te atrae mucho una persona, pero al mismo tiempo te irrita, y luego resulta que hay una que te hace pues tener muchos celos y luego otra no. Es decir, cómo nos afecta esas distintas partes. Deseamos una cosa, pero al mismo tiempo nos sentimos mal, en fin, dependiendo de cómo se relacione la Luna con Venus. Y todo esto que estás contando, Óscar, porque claro, ahora que vamos a decir varias veces carta astral, en el otro programa tuvimos la suerte de que algunos oyentes se hicieron la carta astral contigo y quiero hacerte una pregunta. Cuando tú haces una carta astral, por ejemplo, todo lo que estás contando de la parte psicológica, ¿no? La parte del yo, ¿esta carta astral te puede guiar a cambiar o hablamos de que lo que hay en esa carta astral es lo que eres y de ahí no puedes salir y no puedes evitarlo? A ver, yo siempre suelo poner el mismo ejemplo, que es una caja de herramientas. Tú tienes una caja de herramientas, ¿vale? Entonces, ¿qué debes hacer? Abrirla y ver cuáles tienes. Tengo alicates, tengo martillo, perfecto, destornillador, vaya, no tengo metro, tengo esto, etcétera. Y las diferentes obras que tengas que hacer en tu casa, ya sabes las herramientas que tienes. Si necesitas, ¿qué te digo yo?, un metro y no lo tienes, pues busca una persona que lo tenga. Apóyate en alguien o localiza. Entonces, básicamente la astrología lo que te dice es, estas son tus herramientas. Es lo que hay. Te puedes poner a llorar y decir, hay que ver que solo mato con un destornillador. Sí, pero puede que con ese destornillador te ganes la vida. ¿Me entiendes? Básicamente es eso, hacer una carta astral y decirte, esto es lo que hay. ¿Lo tomas o lo dejas? No, lo tomas. Lo Se tomas. trata de, ¿vamos a llevarnos bien o no vamos a llevarnos bien? Ay, qué pena que solo tengo 3 herramientas y mi vecina tiene 8, o con estas 3 herramientas he hecho 10 veces más cosas que mi vecina con sus 8. Exacto, tener a tu disposición esas herramientas y ya tú saber cómo puedes utilizarlas para mejorar. Y también cómo ayudarte a conectar, que será la última parte cuando hablemos de la astrología espiritual. Ya no es solamente la psicología y cómo eres, sino también herramientas que te sirvan de ayuda. Por eso yo he ido un poco avanzando de la astrología psicológica. Me metí un poco en la médica, que hablaremos después, que en el fondo también es una segunda base importante. Hipócrates decía, como dijimos en otro programa, que todo médico que no conozca o no quiera conocer la astrología es un necio. Es que es un necio. O sea, ni siquiera mirar un poco, es decir, por curiosidad, vamos a ver, yo me dedico a ser médico, voy a curiosear un poco con esto, porque evidentemente si encuentro una herramienta que me ayude, sea lo que sea, ¿me entiendes? Yo me acuerdo la pediatra de mi hija, una Tauro cientificista, cabeza cuadrada, que no había forma de discutir con ella. En los últimos años, cuando el tema de los cólicos del bebé y tal, decía, mira, hay un medicamento homeopático que hay muchas madres que me dicen que les funciona. Tú ya sabes mis ideas sobre la homeopatía, pero te lo digo.
y efectivamente mi último hijo no ha tenido ni un solo cólico del bebé con ese medicamento homeopático, ¿entiendes? Entonces estamos hablando de que es muy importante que las personas seamos sensatas con los noes, ¿vale? Habría Que que, si yo es creo que sí. persona, pruébalo. Claro, habría Mm. que siempre estamos con la medicina, la ciencia, la astrología, bueno, podríamos apoyarnos por lo menos lo que tú dices, ¿no? La curiosidad de comprobar en ciertas ocasiones y bueno, apoyarse los unos de los otros y poder, ¿no? Unir todo eso y tienes una herramienta fascinante. Hombre, es que estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De sanar, ¿verdad? Había una antigua película de los años 40 en la que era un médico que lo habían mandado al campo perdido, a un pueblo perdido, y allí pues nunca había habido médicos, todos eran curanderos, y entonces como no le viene nadie, el médico se hace pasar por curandero, y entonces le va prescribiendo cosas a la gente y la va curando como médico, pero haciéndose pasar por curandero. Es decir, ¿a qué es a lo que estamos jugando? A sanar, a ayudar. Pues si yo como médico me tengo que hacer curandero, me hago. Y si yo como médico tengo que curiosear un poco la astrología por ver si me puede servir, pues curioseo. Eso es como yo entiendo la vida. Estamos aquí para descubrir y aprender. Es que si no, ¿qué hacemos? ¿Ver la tele? Pues va a ver la tele ahora estamos. Yo no la pongo Me directamente, Óscar. aburrí hace años ya. Oh. Y bueno, es verdad que ya sabes que aquí en la séptima puerta, la puerta está abierta, libre opinión, respetando a todo el mundo, así que habrá gente que esté de acuerdo y habrá gente que no. La imaginación. Con la radio escuchas y tú ya piensas y no tienes que estar mirando una pantalla. Exactamente, exactamente. Pero bueno, que todo el mundo puede dar su opinión y todo el mundo puede, hay que respetar y si aprende siempre algo de todos. Muy bien, y además le respeto y le apoyo. Es decir, gracias a eso también se descubren cosas y avanzamos. Es decir, que todos tenemos un sitio. Sí, sí, yo mi frase ya, que es una de las frases que siempre digo en el programa, es que todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Efectivamente. Me gusta mucho, ya se me ha quedado desde el primer programa, creo yo. Que ese es el secreto, aprender, que es el secreto de la educación. Hay que enseñar a los niños, no enseñar, que no dejen de las ganas que tienen de aprender, que es lo que les quitamos en los centros, las Sí. ganas de aprender. Y que si tienen una curiosidad, pues que la busquen y que si algo les gusta, que lo lean y que se interesen por lo que les gusta. Además que cuando les dejas curiosear, trabajan el triple, que cuando les obligas a leerse algo que no les interesa. Exactamente, exactamente. Pero eso nos pasa a todos, a los niños, a los adultos. Si nos imponen algo, Sí, ¿qué yo va? la historia la he odiado toda mi vida porque tenía que empollarme libracos así de gordos y memorizarlo y yo la he odiado. Y ahora es una de mis disciplinas favoritas. Llevo años y años leyendo historia. Pero años, ¿eh? Me fascina. Y además te viene bien para combinarlo con la astrología, ¿no? Sí, hombre, de aprender, es lo que estamos hablando. Yo, como me descuide en una noche, tengo 24 pestañas abiertas en el navegador porque una cosa me va llevando a la otra y digo, uy, ¿dónde he acabado? Eso es verdad, eso es verdad. Eso es lo bonito, estar escuchando. Yo igual con vosotros aprendo muchísimo y siempre luego me pongo a curiosear también y a buscar porque es interesante. Es que esa es la Exactamente. historia. Puertas, ¿no? La séptima puerta, la abrimos. Claro, Pasad. claro. Hay que abrirla y todo el mundo tiene la puerta abierta para abrir la séptima puerta. Bueno, Óscar, vamos a entrar entonces a hablar un poquito de, ya que nos hemos medio introducido en la astrología médica. ¿En qué se diferencian la astrología médica y la psicológica? La astrología médica se ciñe a lo que son las enfermedades físicas. La psicológica trabaja el carácter y la personalidad. Entonces, la astrología médica se ha estado usando durante milenios, no estamos hablando de 100, 200 años. Es decir, la medicina ayurveda está totalmente basada en la astrología, hay universidades en todo el mundo donde se estudia, sobre todo en la India y en Sri Lanka, el antiguo Ceilán, y tiene 4.000 años de antigüedad. Entonces, ¿qué habla la astrología médica? Pues cada uno de los signos rige una parte del cuerpo. Aries, por ejemplo, rige la cabeza, Tauro la garganta, Géminis los pulmones y los brazos, la piel, y bueno, pues así el resto del cuerpo y de los signos. ¿Qué pasa? Pues que si tú tienes un planeta en tu carta mal aspectado en un signo determinado, pues tú debes tener problemas en relación con lo que está asociado. ¿Qué se hacía? Pues entonces estudiaba la carta de la persona y según
esa carta, pues tú ya sabías que si tenía un dolor en el lateral, pues podía ser, por ejemplo, de hígado o podía padecer de riñón, por ejemplo, ¿no? La diferencia, a lo mejor está el dolor entre intestino, qué sé yo, páncreas y riñón. El dolor más o menos te puede confundir, pero con la astrología tú puedes diferenciar en cuál de ellos se está sucediendo el problema. Aquí me viene a la mente un dicho muy importante que lo he comprobado en mi vida, que es un antiquísimo dicho que dice que no hay que horadar con hierro la parte del cuerpo en el que la luna está en ese momento en el cielo. Entonces, teóricamente, bueno, las operaciones hoy en día están a la orden del día, pero la más típica que solemos hacer, que es la del dentista, ¿vale? Ir al dentista. No recomiendo en absoluto que se vaya al dentista cuando la luna está en Aries, que rige la cabeza, porque lo he comprobado. O sea, de esas cosas que tú dices tú, saber, bueno, esto es como lo de plantar las cebollas en luna menguante y los puerros en luna creciente, ¿no? Pues bueno, pues un día que volví del dentista que había ido la cosa mal, no, curiosamente me acordé del dicho, miré y efectivamente la luna estaba en Aries. Y desde ese día, cada vez que me han dicho la cita del día, he ido a mirar siempre en qué posición estaba la luna, porque si está en Aries no voy a que me toquen los dientes. Cuántas cosas, Óscar. O sea, yo creo que cualquier cosa que yo vaya a tener importante, un trabajo, una entrevista, un médico, te voy a llamar. Óscar, escúchame, mírame esto, si debo ir, si no debo ir, ¿qué hago con esta decisión? Te voy a tomar como consultor, Óscar. Hay hoy en día, lo que pasa es que no se dice después, pero hoy en día hay muchísimos consultorios, presidentes, reyes, eh, grandes empresarios, grandes fortunas que trabajan con astrólogos. Ronald Reagan fue el primer presidente que sobrevivió a la maldición de los presidentes que morían en un año terminado en cero. Y él y su mujer tenían su propio astrólogo. Y como él, pues otras muchas. Hay gente, clubes de fútbol, que yo en su día pensé en ofrecerme a un club de fútbol. Tú vas a hacer un fichaje, dame primero la carta astral de la persona y te puedo decir, ten cuidado porque el año que viene se lesiona. De hecho, ha habido jugadores curiosos. Me acuerdo, por ejemplo, Kiko, un gran jugador del Atlético de Madrid, que cuando tuvo la lesión más gorda estaba Saturno en Tauro, que era su propio signo del zodiaco. Cuando está Saturno es un periodo de las cosas se ponen duras, tensas, lentas, complicadas. Ahora está en Capricornio. Oye, pues estas cosas, bueno, tú estabas diciendo que hay mucha gente que no lo cuenta, pero realmente en la antigüedad, lo que tú dices, o sea, todo el mundo consultaba, tenían astrólogos para todo, y yo creo que si ayuda, debería de estar como más abierto, ¿no? Como que la gente lo tiene como secreto, que tenga un Claro, astrólogo de... nos venden eso, nos venden como que la astrología y todas estas cosas son una superchería, todo por intereses, evidentemente. Y sin embargo, la ciencia es todo verdad. Cuando en la ciencia hay mucha verdad y mucha superchería, y en la astrología hay mucha verdad y mucha superchería. Hay gente que te cuenta milongas en todos los lados. Como en En todo. un monjas, o en una universidad o en un gabinete con una camilla y luces zen, ¿me entiendes? Para eso estamos y para eso la educación, para que sepamos diferenciar y decir, bueno, yo a quien debo creer es a mis propios ojos, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que esto me está funcionando, lo hago otra vez. Si veo que no, no lo hago. Y si me preguntan, les cuento mi experiencia y punto, que cada uno haga lo que quiera. Sí, Mm. ser honesto también y decir siempre lo que uno piensa, pero desde el conocimiento, porque es una pregunta que te voy a hacer ahora que me ha surgido, Óscar. Una persona se dedica muchísimo tiempo a estudiar astrología, ¿vale? Todo lo que tú haces, por ejemplo, por tu experiencia, cualquier persona que, por ejemplo, haga un curso contigo de astrología puede tener esta capacidad de mirar, bueno, pues la astrología espiritual, la médica, todo, o tiene que tener aparte un don para hacerlo. No, no hace falta don. No hace Ajá. falta. Digamos que de los saberes así un poco extraños de la humanidad, la astrología siempre ha tenido más astrólogos varones que astrólogas, y es porque algo que compruebas, evidentemente, por la disposición cerebral masculina y femenina, los hombres tienen tendencia a ser mejor en matemáticas y las mujeres ser mejor en lenguaje. Una niña habla antes, mucho antes que un niño
Entonces, la astrología siempre ha necesitado muchos cálculos matemáticos, incluyendo logaritmos, para calcular la posición planetaria. Entonces, digamos que eso ha echado un poco para atrás. La intuición es mucho más femenina que masculina. Entonces, la astrología ha sido siempre el gran problema que tiene la ciencia ahora. Lo ha tenido la astrología siempre, que es demasiado masculina, demasiado cerebral, con muy poca parte intuitiva y muy poca parte emocional. Entonces, sí, se puede ver totalmente, ese es el problema que tiene la ciencia. O sea, yo me meto con la ciencia porque todavía no ha dejado, es el último reducto del machismo, la ciencia oficial. Aquí todo lo que no sea demostrable con la lógica, mire usted, perdone usted, yo soy triple mercurio, soy triple lógico, tengo un CI de 157, ¿vale? Es una superdotación de que el test Mensa lo tenía a los 20 bien y lo hice en la mitad de tiempo. Y yo me he dado cuenta de que cuando llega la intuición, hago así con mi cerebro, me lo quito y digo, vamos a dejar el cerebro aquí, porque esto que me está llegando por la intuición, aunque parezca absurdo, es mejor, es más sensato que la lógica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de que la ciencia sigue intentando demostrar solo con la razón. No, mira, perdona, no. Gracias a Dios han abierto muchísimos centros, todo esto lo habéis conseguido las mujeres, que abran muchos centros, que haya otras formas de encarar la vida y tal, y eso le falta a la ciencia y le ha faltado a la astrología también. Es la parte intuitiva. Pero aún así, vuelvo a repetir, solo con la parte lógica tú puedes hacer un gran trabajo, como he hecho yo, por ejemplo, pues durante los primeros 25 años de astrología, que yo era eminentemente racional. Es decir, para mí era todo superchería menos la astrología. Sí. Hasta que entró el lado femenino y empecé a decir, tú, no seas tan drástico. Es verdad que lo que estás contando de la ciencia nos ocurre también a nosotros en la parte de parapsicología, que bueno, hay muchísimas cosas que podríamos decir como personas que creemos en ello, que evidentemente hay vida al otro lado, pero no lo podemos demostrar científicamente, por lo tanto no es real hasta que se demuestre científicamente. Científicamente, ya he dicho antes que el hecho de demostrar científicamente no se puede demostrar científicamente que sea lo mejor, luego entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Me entienden? Si demostrar científicamente no se puede demostrar científicamente que es lo bueno, pues entonces ¿por qué me lo pides? ¿Cómo va a hacer el método científico en la historia, en la antropología, en la psicología, en por qué un rey va a una guerra o no? O elige a otra reina distinta y echa esta, o la reina se va con... a ver, ¿por qué? Porque somos seres humanos, ciencias del conocimiento del mundo y ciencias del hombre. Y las ciencias del hombre no pueden ser exactas, nunca, jamás. Óscar, vamos a hacer una pausa de 1 minuto y vamos a dejar a todos los oyentes tu contacto, tu correo electrónico y el correo electrónico de la Séptima Puerta por si alguien se quiere poner en contacto con nosotros para pedir algún consejo, para dar una opinión, un comentario o por si quieren hacer alguna carta astral contigo en alguno de estos casos. ¿Te parece? Perfecto. Para contactar con Óscar Ortega podéis hacerlo a través del correo electrónico oscarastrología@gmail.com. Si queréis poneros en contacto con el programa de La Séptima Puerta, podréis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com, sustituyendo las T's por un 7. Pues aquí seguimos en La Séptima Puerta. Hemos hecho una pequeña pausa para que tengáis el correo de Óscar Ortega, que está aquí con nosotros esta noche, astrólogo. Estábamos hablando de muchos tipos de astrología y vamos a seguir ahora, si te parece, Óscar, con la astrología espiritual. Uh-huh. Sí, una astrología espiritual. Una rama que, curiosamente, un chaval que quería estudiar astrología y tal me dijo, pero yo nada de esto de espiritualidades y tal, y me quedé un poco pensativo porque dije, es curioso, porque es precisamente la que hago yo ahora. Después de 40 años es a donde he llegado, a través de otras disciplinas, formas de ayuda, sobre todo también porque es verdad que la carta astral que yo explicaba, psicológica, muchas veces me quedaba la sensación de que al final era para nada, es decir, la persona se iba con su carta grabada, había alucinado, habían sido 2 horas o 3 horas intensas, pero a la semana pues todo había quedado un poco en nada, ¿no? Es decir, sí, ya conozco pero bueno, vuelvo a hacer lo mismo que estoy haciendo siempre. Entonces, en esa búsqueda de mayor utilidad, de decir, a ver si cuando yo haga una carta astral consigo que la otra persona le sirva de verdad de ayuda,
pues pasé un poco por el tema de la astrología médica y acabé en esto que es la astrología espiritual, que es que doy ya por hecho que no somos un ser con un simple consciente, sino que dentro de nosotros hay algo más, hay un alma, hay un espíritu, hay algo que reencarna, según muchas creencias, y que guía, no sé, nuestro camino aquí en este planeta. Óscar, ¿esta astrología espiritual la has inventado tú? Pues la verdad no lo sé muy bien. Yo creo que debe haber ese tipo de trabajo. Yo he llegado así como por mi camino personal. Me imagino que lo estarán haciendo más personas. No me interesa tanto el hecho de ser o no el que lo ha inventado como el hecho de que se haga. Es decir, que cuando uno descubra, por ejemplo, que está teniendo un problema grave de salud, que es muy posible que la enfermedad real no sea ese problema concreto, sino una enfermedad en el espíritu que nos está mandando un síntoma. Es decir, que lo que conocemos como enfermedad física en realidad es un síntoma de una enfermedad espiritual. O sea que has dicho que tenemos alma o espíritu, entonces, ¿dónde estaría representado el espíritu en una carta astral? Esencialmente, según lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo, el espíritu es el sol. Es decir, cuando uno dice yo soy Libra, yo soy Tauro, yo soy Cáncer, es porque su sol está en Cáncer. Bien, pues ese es su espíritu, ¿correcto? Entonces, un espíritu, por ejemplo, tú que eres Libra, tu sol está en Libra, tu espíritu esencialmente es feliz, vibra, y sobre todo la autoestima en relación con lo que es rodearte de cosas bellas, que no haya altibajos, que no haya grandes gritos, y que haya un entorno bello. Entonces, puedes tenerlo o no tenerlo, porque siempre el sol en la carta lo tenemos de diferente forma, unos de otros, pero tú lo notas que cuando estás en tema de relación, porque Libra representa la relación, y sobre todo en un entorno bello, como que algo en tu interior vibra y se siente. En mi caso, por ejemplo, soy Géminis, he estado dando cursos, programas de televisión, clases, conferencias a 800 personas, y bueno, pues llevo unos años en los cuales trato de tú a tú, de uno en uno, y no doy clase. Entonces, a ver, son circunstancias de la vida, pero es verdad que mi sol vibra menos. Ahora que estaba pensando en la opción de hacer un curso de astrología por fin, después de casi 20 años, pues noto que el cuerpo, mi yo Géminis, dice, vamos a respirar otra vez. ¿Por qué? Porque mi esencia, mi espíritu es el comunicador, soy el mensajero, el zodiaco, Mercurio, y por eso este programa, por ejemplo, pues 1000 veces me llaman, 1000 veces vendré, porque mi yo vibra comunicando. Qué maravilla, qué bonito. Oye, de ese tema tenemos que hablar en otro programa. Bueno, hay muchísimas cosas de las que hablar, pero este tema del sol y el espíritu y todo lo podríamos profundizar horóscopo por horóscopo, ¿no? Porque es muy interesante. Uh-huh. Sí, es que al final, y este tipo de cosas que están pasando con la pandemia y todo esto, que nos ha hecho volvernos un poco más hacia el interior y demás, hemos visto que muchas de las cosas que teníamos como importantes son idioteces, y como otras muchas cosas que a lo mejor no le estábamos prestando atención, pues, qué sé yo, por ejemplo, el tema de las relaciones, que es vital, el número 1 en las mujeres y el 2 en los hombres, es decir, es algo fundamental para la vida. Es algo como una lotería, ¿no? Como aprende uno de las amigas, de los amigos, en los colegios, los institutos nadie nos enseña nada, nuestros padres es como si nos hablaran con cuentagotas, y dices tú, pero a ver, si este es el tema más importante, es decir, dedica a lo mejor 8 horas a trabajar y 4 a comer, 8 a dormir, y a lo mejor para la pareja le dedica 20 minutos. Dices tú, ¿cómo? Es como en el cole, la matemática y la música. 8 horas de matemática y 1 de música a la semana, que ya la han quitado. Pero bueno, si a lo largo del día yo escucho 8 horas de música y 1 de matemáticas, es decir, es justo al revés. Entonces, esto ha hecho que las personas estén prestando un poco más de atención a esa posibilidad de que, oye, y si realmente hay algo dentro de mí, hay un alma, hay un espíritu, hay un algo que está aquí para algo o por algo.
Sí, yo también lo creo, además estoy segurísima de ello, Óscar. Y seguro que muchas personas de las que están escuchando el programa van a pensar lo mismo que nosotros. ¿Cómo funciona la astrología espiritual? Esencialmente es un poco lo que he dicho antes de los 5 planetas principales, es decir, está el yo, que es tu espíritu, y luego tenemos tu parte emocional, Luna, tu parte mental lógica, que es Mercurio, tu parte de acciones, que es Marte, y tu parte de deseos, que es Venus. Entonces, digamos que estas 5 partes, aparte de Júpiter y Saturno, que es el crecer y los límites, que están ahí para que los venzamos, para ponernos en marcha, en una carta astral están relacionados de diferente manera. Entonces, ¿qué nos encontramos, por ejemplo, en una carta? Pues a lo mejor una persona que tiene la Luna con Marte en muy buena relación, conectados entre sí, pero con el resto de planetas están por otro lado, no hay conexiones en la carta en el sentido de que no hay posiciones positivas, sino de tensión. Entonces, lo que sucede, lo que parece, es que la persona funciona como si hubiera 2 o 3 personas dentro. Es decir, como si uno mismo tuviera 2 o 3 personas, aunque no es consciente. El ejemplo más claro que pongo siempre es un hombre, más o menos de mi edad, que asistió a uno de los talleres que di de astrología y relacionado con el Reiki y demás. Y el hombre nos contó a todos que, bueno, que cuando le dijeron que su hija tenía diabetes, empezó con diabetes, pues lo que hizo fue matricularse en medicina en la Universidad de Granada. Entonces, cuando yo le discutí el hecho como algo en el cual no había participado la mente lógica, me preguntó muy enfadado que si yo estaba diciendo que él no quería a su hija. Dije, no, 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 vamos a ver. ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene usted la Luna y Marte en muy buen aspecto, son 2 planetas muy poderosos, mucho, porque son las acciones y las emociones, y usted ha actuado sin que entre la mente lógica. Es decir, si usted se va a estudiar a Granada, en vez de estar con su hija, está lejos de su hija. Y va a empezar a curarla cuando, dentro de 6 años, si acaba usted la carrera a la primera, tendrá que hacer la especialización en digestivo, es decir, le quedan 10 años para ayudar a su hija. Si entra Mercurio en esa conversación Luna-Marte, la hubiera parado. Pero como estaban aislados, ¿qué hace este hombre? Siente el dolor de lo que le pasa a mi hija, yo quiero ayudarla, me pongo en marcha a lo primero que sale, que es matricularse en una facultad en una ciudad lejana. Entonces, ¿cómo funciona la astrología espiritual? Pues esas partes que constituyen nuestro yo, estudiar cómo están entre sí y tratar de activar el conjunto, de una forma en que la propia persona pueda activárselo a lo largo de su vida, que ya no es la carta astral, oiga usted, escuche esto otra vez, cuando le dé un bajón o cuando se sienta mal, ya es simplemente haga esto, es decir, tenga presente que pasa esto y esto, y que esto es el origen de los problemas. Es decir, usted puede estar empezando, que digo yo, por ejemplo, unos dolores de cabeza muy fuertes, o está perdiendo la vista, está teniendo desprendimiento de retina, o se está quedando sordo. Estamos hablando de la misma zona del cuerpo, que es la zona de los ojos, tercer ojo, que se corresponde con Júpiter, y entonces el problema está en la carta, que es lo que ves, que ese Júpiter tiene una serie de problemas, y entonces cómo trabajarlo para que entre en contacto con las otras partes de la personalidad. Básicamente, para ayudar a que tu espíritu obtenga mayor felicidad, que es lo que buscamos todos. Entonces, ¿crees que la enfermedad depende de nosotros o nosotras mismas? Lo que es la enfermedad física, en un altísimo porcentaje, por el número de personas que yo he tratado o trabajado con la astrología espiritual, que son ya más de 300, desgraciadamente no es para hacer un estudio estadístico serio, porque estamos hablando de un grupo bastante pequeño y tampoco se puede decir que haya sido aleatoriamente seleccionado, pero yo he llegado a que más del 50% de adultos, ¿vale? Porque las enfermedades de los niños muchas veces son ajenas. Enfermedades de adultos dependen de nosotros mismos, y además todas las personas que venían con una enfermedad grave y que yo les hablaba y les decía, es posible que tú tengas algo de responsabilidad en esto que está pasando,
Todas me han dicho que sí, nadie me ha dicho no. Nadie ha dicho, ¿qué me estás contando? Esto ha sido la lotería que me ha tocado esta enfermedad. No. Es decir, si tú hablas seriamente con un enfermo de cáncer, por ejemplo, y yo he hablado con bastantes, acaba reconociendo que hay un estado espiritual previo de dolor, desasosiego, desánimo, depresión, previo a esa enfermedad física. Y es que es muy potente porque, claro, tengo ya unos cuantos casos en los cuales el trabajo con la enfermedad espiritual que ha llevado a cabo la persona ha sido ha deparado sorpresas en la enfermedad física, sorpresas que se supone que no pasan y pasan. Es decir, como es un síntoma, curas la enfermedad espiritual, la enfermedad física deja de funcionar. Yo podría Curioso. poner el ejemplo de lo que me ocurrió con el cuello, porque realmente sí es verdad que yo me lo provoqué, o sea, fue una enfermedad, bueno, una enfermedad por llamarlo así, me tuvieron que operar y fue por mi culpa realmente. No ¿No? tanto culpa, no me gusta meter la No, palabra no. culpa. Bueno, lo he dicho mal. No, tienes razón, pero me gusta que lo hayas dicho así un poco inconscientemente porque precisamente eso es un tema importantísimo. No es culpa, la palabra es responsabilidad. Y Exacto. además, no es algo, culpa suena a algo malo, no es algo malo. No, Una no, no. enfermedad, eh, eh, en muchísimos casos, supone la apertura de la persona. ¿Cuántos enfermos de cáncer han cambiado totalmente de vida después de la enfermedad al salir hacia afuera? Es decir, vamos a ser serios, no es culpa, es que tú tienes un problema y como realmente no sabes cuál es, no hay ningún médico que te haya dicho cuál es, pues enfermas físicamente. Sí. ¿Y crees que hay personas también, en este caso, que no se quieren curar de la enfermedad? Ese es quizá el descubrimiento más sorprendente porque era el último que hubiera yo pensado. Claro, uno piensa en el cáncer tradicionalmente, por ejemplo, y curar el cáncer, pues es como una de las grandes, no sé, intentos de la humanidad y tal. Y luego te das cuenta, tratándola de persona a persona, como decía Hipócrates, un médico, un paciente, es decir, cada enfermedad es distinta en cada paciente, lo cual prueba un poco esta astrología espiritual, es decir, tu problema pues lo desarrollas de una manera diferente a lo mejor al enfermo de al lado. Pues sí que he comprobado que hay personas que no se quieren curar, que se quieren ir, evidentemente, y que por eso tienen una enfermedad para irse, y yo entiendo y acepto y respeto que cada uno es libre de irse cuando lo cree conveniente porque su vida es suya, evidentemente, y de nadie más, y nadie tiene que entrar en decirle, oiga usted, mientras respete a los demás, usted es libre con su vida. Entonces, claro, encontrarme con personas que no se querían curar fue un poco de palo. Luego tuve un poco de ayuda porque también descubrí otras personas que no se quieren curar, pero no se quieren curar de la enfermedad física. Y curiosamente la enfermedad física les cura la enfermedad espiritual. Es decir, por ejemplo, una persona que es excesivamente vulnerable, frágil, sensible, si desarrolla una enfermedad tipo diabetes, por ponerte un ejemplo, como cualquier otro, que te obliga a inyectarte insulina delante de tus amigos, por ejemplo, lo que está haciendo es que ese aire de cervatillo herido le ofrece protección. Entonces, ese miedo para enfrentarse con el mundo y con el dolor lo pierde gracias a esa diabetes. ¿Y qué sucede? Pues sucede que la persona ha enfermado físicamente, pero se ha sanado espiritualmente, que es a lo que vamos. Sí. Y por eso le he dicho intentar ayudarle y tal, y no quiere saber nada, y me dice que él está bien. Y yo le digo, es que tiene razón, me lo ha enseñado él. Me ha enseñado a que hay veces que yo no pinto nada. Es decir, aquí no estoy pintando nada. Sí, bueno, eso ya también es la persona, que habrán personas que te digan que sí y otras que no, y algunas que tengan razón y otras que simplemente no quieren, o no quieren ver la realidad, o no quieren curarse, o no quieren... Sí, hombre, lo más importante es el cambio, ¿me entiendes? El hecho de que tú estás enfermo a lo mejor, pensando qué mala suerte que me ha tocado este gen y me he desarrollado esto, y cuando lo estudias desde esa perspectiva, no quiere decir que sea 100% la verdad. Yo no afirmo que esto sea la realidad absoluta, pero como digo yo, no hay más que tres opciones. La enfermedad o es responsabilidad tuya o es responsabilidad de otro, sea mis padres, un gen, Dios, quien sea del universo, o es el azar, no es de nadie, ¿vale? Si es el azar, ¿podemos hacer algo? No, quejarnos. Si es de Dios o de
un castigo kármico o de el hígado que lo tengo mal, ¿podemos hacer algo? No, quejarnos. ¿Cuál es el único sitio donde podemos hacer algo? Si es nuestra responsabilidad. Es decir, que si esta pared se está cayendo y es responsabilidad mía, pues voy a hacer la pared otra vez. O voy a intentar, no sé, ponerle unas vigas o unos andamios. Reforzarla, exactamente. Efectivamente, esa era la palabra que no me salía, gracias. Como antes que me he equivocado yo, como he dicho, culpa, ¿no? No, la palabra culpa la verdad que no es muy bonita, no hay que sentirse culpable por nada ni... Decirla porque la culpa es un gran problema y además es un gran problema específicamente cada día más en las mujeres, porque normalmente el problema de las mujeres no es la culpa, es el miedo, la culpa es del hombre. Entonces, hoy en día hay cada vez más personas, más mujeres con un fuerte componente masculino, más hombres con un fuerte componente femenino, y algo que antes era normal, que la mujer no sintiera culpa, pero sí sintiera miedo, y el hombre no sintiera miedo, pero sí culpa, pues ahora el hombre siente miedo y la mujer también siente culpa. Y eso es más complicado, porque cuando una mujer siente culpa, estamos hablando de una parte masculina fuerte, estamos hablando de que hay que trabajar esa astrología espiritual sí o sí, porque esa culpa es un enredo constante de malestar. Madre mía, Óscar, ya mismo vamos a preparar otro programa que vamos a hablar de cosas muy concretas y las vamos a desarrollar porque es que yo creo que es infinidad de cosas de las que podríamos hablar solamente del tema de astrología, claro. Sí, y esto de la astrología espiritual y de un poco las pautas y tal y cual, la verdad es que sí que me gustaría hablar otro día, profundizar un poco más, porque como puedo ir dando pautas, los oyentes y las oyentes pueden sentir en su interior, anda, esto me está resonando, es decir, y saber ya si tiene la Luna o si tiene Marte o si tiene un poco sobre su propia carta astral simplemente porque le resuena. Por ejemplo, ¿tienes problemas de autoestima? Los problemas de autoestima de no sentirte valorado fuera, pero sobre todo también dentro de no autovalorarte. ¿De qué estamos hablando siempre? Estamos hablando de problemas en relación con el Sol. Corazón, tensión, circulación, problemas de la zona donde se localiza el Sol. ¿Qué tenemos? Problemas de ansiedad, por ejemplo, ataques de tal. Entonces estamos hablando de la Luna, estamos hablando de emociones, estamos hablando de... Y todos esos datos están en la carta astral. Es decir, todo eso es algo que está en esa carta astral y que se ve y que se puede explicar. Por eso estoy ahora con este tipo de astrología espiritual, porque me da cuenta que es, para mí ahora mismo, la más eficaz. Es decir, yo soy científico, me considero científico, siempre he dado clases de matemáticas, siempre he pensado de forma ultra racional, y ahora que me he abierto a la otra parte, sigo siendo racional, y racionalmente me doy cuenta de que esto tiene muchísimo sentido y de que vamos al grano, que es, si yo consigo, aunque sea que tu día de hoy iba a ser un infierno y te lo has pasado riéndote, ya hemos triunfado, ya hemos cambiado el universo, ya ha habido una mutación en 18.000 millones de galaxias a 500.000 millones de años luz de aquí. Sí, la verdad que sí. Yo personalmente tengo que decir que Óscar no solamente me ha hecho la carta astral, sino que ha estado conmigo en la astrología espiritual, por llamarlo de alguna manera, y me ha ayudado muchísimo. Así que, bueno, y aparte es una maravillosa persona. Y bueno, ¿qué os voy a decir yo malo de Óscar? ¿Qué vas a decir, Óscar? Algo ibas a decir, dilo. No, que yo la verdad estoy muy, muy contento con estas charlas de astrología espiritual en concreto que hemos trabajado, porque llevaba tiempo sin hacer alguna, estaba un poquito aislado, más centrado en el tema de la familiar, con mi hijo y todo esto, y porque las últimas habían sido un poco tristes, personas terminales que no querían curarse, que solo se dieron la primera sesión y tal, y entonces es como un rayo de luz, cuando alguien está a sus 5 sesiones y ves que efectivamente, lo más curioso es que nunca sabes cómo se sana, es decir, tú, cuando alguien tiene una pierna rota, pues todo el mundo sabe que cuando se arregla, pues la pierna ya puede volver a caminar, pero es que en este caso no sabes por dónde va a salir, pero sí te das cuenta de que por lo menos para afrontar estos problemas del sol, la autoestima, o de la luna, la ansiedad, ya tienes unas herramientas que antes no las tenías. Es decir, ya sabes que esto está pasando, por lo tanto, es un poco cuando se te inunda la casa la primera vez, ¡ay, santo Dios! Cuando aprendes, pues en cuanto empiezas a ver entrar el agua, te levantas, te vas a por el cubo y sigues hablando por teléfono, ¿entiendes? Sí. La forma de contarlo. Pues nada, todo aquel que se quiera hacer una carta astral, yo lo recomiendo porque, bueno, yo estaría horas y horas escuchando a Óscar hablar de mi carta astral.
Si pudiera le diría a Óscar, ¿cuánto? 10 horas, porque es que no te cansas de escucharlo, descubres un montón de cosas, evidentemente siempre nos va a salir eso de no, yo no soy así, pero bueno, también actuamos, aunque seamos de una manera, depende de la circunstancia de la persona, pues a lo mejor actuamos de una manera diferente, pero al final en todo lo que dice tiene razón. Nadie es igual nunca a lo largo de su vida, ni nosotros mismos somos iguales a nosotros mismos un minuto después, entonces todo ese cambio es importante pues que sepas qué herramientas, como decíamos antes, llevas en la caja y que si ves que la herramienta que necesitas no está en la caja, busca a ese amigo o esa amiga que tradicionalmente tiene los alicates que no tienes tú. Bueno, Óscar, pues si quieres hablamos un poquito de otro tipo de astrologías que hay para ir cerrando el programa. No sé qué otras facetas puede cubrir la astrología, por ejemplo. Pues, por ejemplo, una de las que más me gusta también, y ahora los oyentes sabrán, es lo que se llama la sinastría, ¿vale? La sinastría es estudiar las cartas en comparación. Es decir, en una pareja, por ejemplo, estudias la carta de él, la carta de ella, o la carta de él y ella, cada uno es libre de hacer lo que le parezca, y estudias cómo, por esa posición, cómo se afectan entre sí, cómo se van a estimular unas cosas, cómo se van a entorpecer en otras, y eso lo puedes hacer también pues entre sociedades, cuando son un socio, para amigos, y por supuesto también para padre e hijo. Esto es muy interesante pues para la terapia de pareja, cuando una pareja se quieren, tienen ganas de seguir, pero hay problemas, y entonces por lo menos identificamos los problemas. Luego ya este problema no se puede arreglar, ni con tus herramientas, ni las mías, ni las de fuera lo podemos arreglar, pues fin. Pero sabemos qué herramientas tenemos cada uno y por lo menos sabemos qué es lo que pasa. Es que sale agua de ahí, vas a ver, es el bajante, el aire acondicionado. O sea, diríamos que sería una parte, porque la carta astral no solamente toma tu carta y léela, sino que tú lo explicas y pones sobre la mesa, digamos, que una parte de psicología, una parte de espiritualidad, una parte de tal, de las dos personas, esa combinación y lo que podrían hacer en este caso, ¿no? Efectivamente. Y cómo además doy herramientas para la propia relación que pueden servir de apoyo por saber cuál es el problema de él, cuál es el problema de ella en relación con y cómo se pueden ayudar, porque prácticamente si nuestra pareja no nos ayuda, entonces apaga y vámonos. Es decir, Está apaga claro. y vámonos. Entonces, como digo yo, la pareja son 4 cosas, es amante, amigo, compañero y padre de los hijos, amante, amiga, compañera, madre de las hijas. Esto es una media, tú le das una nota a cada una y las parejas que llevan ya un tiempo, crece el compañero, crece. Es decir, estamos remando en la misma dirección. Eso es algo que crece con los años. Baja el amante, crece el compañero. Pues valorar ese compañero es decir, bueno, pues igual que yo te puedo dar un masaje a ti, tú me lo das a mí. Y yo, esto que sé que te pasa, te puedo ayudar cuando vea que se te va la luna, por ejemplo, y tú me ayudas a mí cuando veas que se me va Marte. Entonces, por lo menos saber el problema, si podemos tirar con él o no. Es decir, ¿cuánto peso tenemos que llevar? 800 kilos. No podemos. Pero conocer cuál es ese peso, no decir, vamos para allá, que desgraciadamente, como he dicho antes, es lo que pasa hoy en día porque nadie habla de relaciones en los institutos, entonces entramos en las relaciones, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Dejando hacer a la naturaleza. Me gustas, hola, y luego, pues, nos matamos. Pues volveremos a hacer otro programa entre muchos, que espero tener la suerte de tenerte en muchos programas, porque eres un maravilloso astrólogo. Hablaremos en otra ocasión otra vez de relaciones, pero profundizando más, porque es que ese tema es complicado, porque muchas veces las parejas se quieren... Las relaciones. ¿Eh? Eres Libra, y a Libra le gustan las relaciones. Yo las relaciones, yo como siempre digo, a mí me afecta mucho lo que son relaciones, los amigos, las parejas, es una cosa que, porque yo siempre digo, a ver, desde el punto de vista que estás diciendo tú astrológico, pero desde mi punto de vista, o cualquier persona así más comúnmente, sería pues confianza, respeto, apoyo, ¿no? Las bases de una relación que bueno, que tiene que haber una balanza, como yo soy Libra también, y estoy siempre con la balanza, y tiene que haber ahí una balanza, y si se puede poner la mitad, genial, y si no se puede, pues habrá que buscar la manera. Pues sí, efectivamente, es que la relación es... hay una frase que escribí hace muchísimos años, muchísimo, y ha pasado el tiempo y sigo pensando exactamente igual, pues, tal vez 40 años, que es, la vida son las personas. Sí, totalmente, Óscar, totalmente. Son las personas.
Uy, que me voy a poner yo ya aquí melancólica, me voy a poner sensible. Vamos a ir cerrando, pero bueno, has dicho antes también que las cartas también se puede hacer con familia, padre, hijo, hermanos, todo el tema familiar. ¿Qué sería la astrología kármica? Pues la astrología kármica es un poco... lo que pasa es que antes con el tema de lo de las cartas familiares que me has dicho, es que es muy curioso porque las cartas de padres a hijos y los hijos con la del padre o de la madre tienen muchísimas cosas parecidas y todo eso lo puedes ver y te sorprende, claro, cuando ves y sabes por qué están pasando las cosas. Es que tú sabes lo que está pasando en una familia si te dan las cartas. Me acuerdo también hace muchísimos años que vinieron a buscarme para un programa para un desaparecido. Había una mujer que había desaparecido. Y entonces, a ver si yo podía pues mirar algo. Yo lo que hice fue pedir la carta astral de toda la familia, del padre, de la madre y de los hermanos. Y viendo las cartas, había un portavoz en la familia, pero dije que yo no quería hablar con el portavoz, que yo quería hablar con uno en concreto de los hermanos, por su carta, evidentemente. Porque lo que yo había descubierto era un poquillo complicado, entonces se lo tenía que explicar a alguien en concreto. Así que miré las cartas de todos, me di cuenta del ambiente que había en esa familia, me di cuenta de la figura de la madre, poderosa y dura y complicada, y entonces quedé con este hombre, el hermano de ella, y le expliqué lo que yo había visto. Digo, mira, yo no voy a ningún programa, no voy a hablar de esto en ningún sitio, te lo cuento a ti, porque intento ayudar y yo te voy a hablar claramente. Digo, según lo que yo he visto, tu hermana se ha suicidado. Y este hombre me dijo, eso fue exactamente lo que dijo mi madre el día de la desaparición. Entonces, que no aparezca y te digan la niña se ha suicidado y la madre diga, pues seguro que se ha suicidado, ya te da idea de la clase de madre y de la clase de ambiente que había en la familia. Es decir, no solamente saqué con quién tenía que hablar, porque este hombre me dio totalmente la razón, sino que además lo que yo había sacado con la astrología era la realidad más probable de esta historia. Entonces, las cartas familiares, si veo la carta de papá, mamá, ya me ha pasado a veces que me tiene que morder la lengua porque he visto el divorcio de la pareja en la carta de los hijos. Eso es complicado. Sí. Increíble. Oye, hacemos un día un programa planeado con fecha para hacer algunas cartas astrales de, no sé, las 5 primeras personas que... ¿Qué te parece? Esto me ha salido así ahora mismo. Sí, a mí eso la verdad me encantaría hacerlo algún día, si quieres, pues con un programa en directo y que vayan mandando por el WhatsApp y yo voy explicando por encima las líneas maestras de cada una de las cartas. Sí, así era el programa que yo hacía durante tantos años. Me llamaba a la gente y en 5 minutos le daba un poco las líneas. Claro, las líneas de la astrología psicológica, ahora son las del espiritual, ahora son más serias. Más serias, dice. Bueno, Óscar, por último, ¿se usa actualmente la astrología y de qué forma se usa? Sí, eso lo hemos hablado antes. Es cierto que se usa, lo usan empresas, lo usan consultores, se usa en universidades, se usa en clubes y sobre todo, lo más importante, se usa en 2.000 millones de personas que son China y la India. Estos dos países solamente reúnen casi la tercera parte de toda la población mundial y cada uno con su tipo de astrología distinta la conocen desde el día que nacen y la utilizan. Es decir, todo indio normalmente tiene su carta astral desde que nace y es la que utiliza cuando tiene que visitar al médico y cuando, evidentemente. Entonces, lo que pasa es que en Occidente nos están vendiendo muchas cosas, como que un plátano a lo mejor no te puede curar una enfermedad y luego resulta que van al Amazonas, buscan una tribu y el chamán les enseña el árbol que desparasita y al final sacan un medicamento contra la sarna basado en lo que les ha dicho el chamán de una tribu del Amazonas. Pero claro, es el dinero, comercio. Bueno, pues espero que todas las personas que estén ahí detrás les esté encantando el programa. Yo voy a hacer una pequeña petición especial. Vas a saber por qué. Porque hoy es martes 20 y mañana 21 es mi cumpleaños. ¿Te atreverías a ponerme ahí la carta y decirme algo? Pues no sé, aunque sea solo para esta semana, para el día de mi cumpleaños o
algo. Voy a volar y la puedo sacar. Déjame un minutillo que te la miro Sí, en el no hay ordenador. problema. Bueno, Óscar, pues nada, mi regalo de cumpleaños, ¿no? Un pequeño adelanto de lo que me espera. Libra, vamos a decir que soy Libra. Pues mira, te voy a dar un poquito lo que se llama la revolución solar, que es hacer la carta del momento exacto de tu cumpleaños y entonces a través de esto se puede decir pues cómo va a ir un poco el año, en qué áreas de la vida va a tener bastante significado el año. Tienes Marte entrando en la casa 2, eso quiere decir que va a estar activado el tema laboral, el tema de sacarte partido, y como además está Urano, que es el de los cambios, es posible que hagas algunas otras cosas más, aparte de la que estás haciendo. Venus en casa 7, posible relación. Sol en casa 8, lo más interesante para ti todo del año tiene que ver con la casa 8, que es la casa del oculto, así que no te digo nada, vas a estar pues más en el mismo trabajo que estás haciendo, puesto que tienes al Sol en eso, que es el más significativo. Y luego tienes un gran grupo en la casa de los amigos, con Júpiter, Saturno y Plutón, o sea que muy probablemente vas a contactar, a conocer a muchas personas. Va a ser un año muy, muy activo en lo que estás haciendo. Además es que está muy marcado, está la casa 2, la casa 8, que es la casa del oculto, y la casa 11 de las amistades, o sea que muy bien, y la pareja, por supuesto que no falte. O sea que todo completo, ¿no? Todo completo. Bueno, no está mal, oye. Se dice porque la luna en tránsito de la revolución te cae sobre tu casa 6, que es la casa de las rutinas, un poquillo de orden, eso sí. La luna nos está pidiendo un poquito de orden. A Sí, las además, 8, a las 10 y a las 12, pues a las 8, a las 10 y a las 12, eso ayuda al crecimiento de las margaritas. sí, la verdad que precisamente en este momento estoy en plan orden, pero orden en todos los sentidos, ordenar un poco todo el trabajo que tengo acumulado, ordenar un poco en mi casa, ordenar la familia, ordenar la economía, o sea que sí, orden me hace falta. Orden en cuanto a rutina, es decir, hacer las cosas con unos horarios determinados, más que al orden a la rutina. Sí, Porque te vas a sentir más segura, claro, de las labores hechas. No está mal, un año perfecto. profesional, sobre todo, es un año profesional, sí. Vale, pues muchas gracias, Óscar. Y nada, cualquier persona que quiera, ya sabéis que hemos dejado antes los correos, los volveremos a dejar ahora al final del programa. Óscar, otra cosita antes de marcharnos, porque has comentado antes que ibas a volver a hacer un curso de astrología y es algo muy interesante que no se hace muy a menudo, que no creo que haya muchísima gente tan capacitada como tú. Explícanos un poquito algo de este curso por si a alguien le interesara hacerlo contigo. Sí, ha sido un poco una cadena de casualidades. Me habló alguien que le interesaba, pues dije, mira, voy a montar otra vez un curso. Hace 20 y tantos años que no doy ningún curso de astrología. La cosa no cuajó y curiosamente, pues como bien sabes, hablando contigo y demás, una cosa lleva a la otra y al final, pues a lo tonto, pues tengo ya 6 personas para empezar el curso, así que decididamente vamos a hacerlo en noviembre. Como solamente quiero un tope de 12, no más, pues me quedarían 6 plazas para este curso de astrología. Sería online, 2 veces en semana. Una de ellas es obligatoria, la otra es un poco para repasar los trabajos que se vayan haciendo, totalmente práctica. Aún tengo que concretar las fechas y bueno, pues lo he puesto a un precio, espero que asequible, que son 50 euros al mes, que hoy en día pues creo que es un precio normal, porque sobre todo me interesa que haya más astrólogos. Es que estamos casi en peligro de extinción. Los pocos que hay tenemos que aprender como lo he hecho yo, de forma autodidacta. En mi época sí que había algunos más, pero eran todos más mayores que yo, se han ido jubilando y la verdad es que conozco muy pocos astrólogos y astrólogas. Es una profesión de futuro porque entramos en la era de Acuario, que rige la astrología, y porque además cuando las personas empiecen, que desde el primer día empezarán a ver cosas, dirán, ¿cómo hemos estado tanto tiempo sin prestarle atención a esto? Entonces sí, me quedan 6 plazas, pues a través del correo, por ejemplo, electrónico, escribidme, ya nos ponemos en contacto y nada, el curso ya te digo, lo voy a hacer con 6 o con 8 o con 12 máximo, porque si no, no aprendemos. Perfecto, Óscar. Pues gracias por la iniciativa. Lo pondremos también en las redes sociales para que la gente lo tenga accesible hasta que se acaben esas plazas. Y bueno, Óscar, darte las gracias porque ha sido maravilloso tenerte aquí. A mí me ha encantado, seguro que a los que están escuchando también.
y que esperemos que estés prontito por aquí. Pues ya sabes que a mí me encanta, mi sol vibra en Géminis, transmitiendo información, me paso la vida estudiando, también me gusta pasármela compartiendo las cosas que voy descubriendo. Y nada, estamos esperando que llegue ese momento del último programa, que ya lo anunciaremos, haremos un post comunicando cuándo va a ser la primera sección de esta parte de horóscopos, para que haga una pequeña predicción para el mes siguiente de todos los horóscopos. Para el mes de noviembre, desde Aries hasta Piscis, no me faltéis. Daros las gracias a todas las personas que nos escucháis cada semana en La Séptima Puerta a través de todas las plataformas online y las radios online y las radios asociadas. Y, por supuesto, darles las gracias a todas ellas porque hacen posible que lleguemos a muchísima más gente. Buenas noches y nos vemos la semana que viene. ¿Quieres conocerlo todo acerca de tu horóscopo? A partir de ahora, en La Séptima Puerta, nueva sección. Predicción mensual del horóscopo con Óscar Ortega. A final de mes, en La Séptima Puerta. Para contactar con Óscar Ortega podéis hacerlo a través del correo electrónico oscarastrología@gmail.com. Si queréis poneros en contacto con el programa de La Séptima Puerta, podréis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com, sustituyendo las T's por un 7.